Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, y de ese amor inolvidable que, como dice el título, siempre estará en nuestro corazón. Un amor que trascendió la pantalla, que nos hizo soñar, reír y también, seamos honestos, derramar alguna que otra lágrima. Antes de empezar a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada sonrisa que nos regalaron, quiero recordarles a todos que si aún no están suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y que les tocará el corazón. Ahora sí, pongámonos cómodos, prepárense su bebida favorita y acompáñenme a recordar la magia de Hande y Kerem. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no se enamoró de ellos? Desde el momento en que los vimos juntos, la química era innegable. Había algo especial en cómo se miraban, en cómo se complementaban, en cómo se hacían reír el uno al otro. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Comencemos por recordar sus inicios, ese primer encuentro que fue como un flechazo directo al corazón. Ambos ya eran figuras reconocidas en el mundo del espectáculo turco, pero cuando se unieron para protagonizar asteriscos en Kalkap Asterisco, algo cambió. Hande Erçel, con su belleza natural y su carisma arrollador, ya había conquistado a la audiencia turca con papeles en series como Asterisco Güneşinçler Asterisco y Asterisco Aşk Laftan Anlamaz Asterisco. Kerem Bürsin, por su parte, era conocido por su atractivo físico y su talento interpretativo, habiendo participado en producciones como Asterisco Güneşi Beklerken Asterisco y Asterisco Şeref Meselesi Asterisco. Sin embargo, cuando se encontraron en el set de Asteriscos en Kalkap Asterisco, la sinergia fue instantánea. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Y gran parte de ese éxito, sin duda, se debió a la increíble química que existía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No era solo que interpretaran bien sus papeles, era que parecían vivir la historia de amor de sus personajes en la vida real. Esa autenticidad fue lo que conectó tan profundamente con la audiencia. Sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, eran polos opuestos que se atraían con una fuerza magnética. Ella, una florista independiente y soñadora, llena de vida y optimismo, que luchaba por sus sueños a pesar de las adversidades. Él, un arquitecto exitoso, frío y calculador, obsesionado con el trabajo y con un pasado que lo atormentaba, que necesitaba desesperadamente encontrar un poco de luz en su vida. La dinámica entre ellos era explosiva, llena de conflictos, pero también de momentos de ternura y conexión que nos dejaban sin aliento. Recuerdo perfectamente esos primeros episodios, cuando Eda y Serkan se odiaban a muerte. Sus diálogos eran llenos de sarcasmo, de indirectas, de pequeños enfrentamientos que hacían saltar chispas. La ironía de Serkan contrastaba con la espontaneidad de Eda, creando situaciones cómicas y a la vez tensas. Pero poco a poco, a medida que se iban conociendo, esa hostilidad inicial se fue transformando en algo más profundo. Empezaron a ver más allá de las apariencias, a descubrir la vulnerabilidad y la bondad que se escondían detrás de sus máscaras. Eda descubrió el dolor que Serkan ocultaba tras su fachada de hombre frío y distante, mientras que Serkan aprendió a apreciar la alegría y la vitalidad que Eda traía a su vida. Y ahí fue cuando la magia realmente comenzó. Esas miradas furtivas que duraban más de lo necesario, esas sonrisas tímidas que se escapaban sin permiso, esos roces accidentales que electrizaban el aire, todo era una señal de que el amor estaba floreciendo entre ellos. La forma en que se cuidaban el uno al otro, la manera en que se defendían de los demás, el simple hecho de estar juntos en la misma habitación, todo gritaba que había algo especial entre ellos. Y nosotros, como espectadores, no podíamos evitar sentirnos parte de esa historia. Nos emocionábamos con cada pequeño avance, sufríamos con cada obstáculo que se interponía en su camino y celebrábamos cada momento de felicidad como si fuera nuestro. Pero la realidad es que la historia de Hande y Kerem no se limitó a la pantalla. Pronto empezaron a surgir rumores de que su romance había trascendido la ficción y se había convertido en algo real. Al principio ambos intentaron mantener su relación en secreto, protegiendo su privacidad del escrutinio público. Pero con cada día que pasaba, las evidencias eran cada vez más claras. Las fotos que compartían en sus redes sociales, no solo fotos promocionales de la serie, sino instantáneas de sus viajes, de sus momentos de relax, de sus risas compartidas, hablaban por sí solas.
Sus miradas cómplices en las entrevistas, sus gestos de cariño en los eventos públicos, incluso los pequeños detalles, como el uso de la misma ropa o los mismos accesorios, todo apuntaba a que estaban enamorados. Y luego, llegó el anuncio oficial. Hande y Kerem confirmaron su relación y el mundo entero explotó de alegría. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, generando millones de comentarios y reacciones. Verlos juntos, felices y enamorados, era como un sueño hecho realidad para sus fans. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja a la que todos admiraban y envidiaban. Su amor era inspirador, genuino y lleno de pasión. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Sus viajes juntos a lugares paradisíacos, sus muestras de cariño en público, ya fueran abrazos, besos o simples tomadas de mano, sus mensajes de amor en las redes sociales, dedicándose palabras dulces y expresando su admiración mutua, todo era una prueba de que estaban profundamente enamorados. Nos mostraron que el amor verdadero existe y que puede ser aún más hermoso de lo que imaginamos. Nos hicieron creer en los cuentos de hadas y nos inspiraron a buscar nuestro propio final feliz. Pero como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem también tuvo su final. La noticia de su ruptura sorprendió y entristeció a muchos de sus fans. Fue como si una burbuja de ilusión se hubiera roto de repente. De repente ese cuento de hadas que parecía perfecto se había desvanecido. Las razones de su separación nunca fueron del todo claras, y quizás nunca lo sepamos con certeza. Se especuló sobre la presión de la fama, las diferencias en sus estilos de vida, los compromisos laborales que los mantenían alejados. Pero lo importante es recordar que ambos tomaron la decisión que creían mejor para ellos, buscando su propia felicidad individual. Y aunque su relación sentimental haya terminado, el legado que Hande y Kerem nos dejaron sigue vivo. Nos enseñaron que el amor puede ser un motor poderoso, que puede transformar nuestras vidas y hacernos mejores personas. Nos mostraron que la conexión entre dos personas puede ser mágica y que los recuerdos que creamos juntos pueden durar para siempre. Además, su profesionalismo y talento siguen intactos. Ambos continúan cosechando éxitos en sus carreras y demostrando que son dos de los actores más talentosos y versátiles de Turquía. Han demostrado que incluso después de una ruptura, se puede mantener el respeto y la admiración mutua, priorizando el bienestar del otro. Hande ha continuado participando en series y películas de gran éxito, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su talento para la actuación y su belleza innegable la han consolidado como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido explorando nuevos proyectos, tanto en la actuación como en la producción, demostrando su versatilidad y su ambición. Si bien la relación romántica entre Hande y Kerem llegó a su fin, la huella que dejaron en nuestros corazones es imborrable. Su amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos inspiró, nos emocionó y nos hizo creer en la magia. Siempre los recordaremos con cariño y admiración, y siempre apreciaremos los momentos que nos regalaron. La química que compartieron en Asteriscos en Kalkap Masterisco será recordada por siempre como uno de los romances más icónicos de la televisión turca. Y hablando de momentos, ¿cuál fue su momento favorito de Hande y Kerem juntos? ¿Recuerdan alguna escena en particular de Asteriscos en Kalkap Masterisco que los haya hecho suspirar? ¿O tal vez alguna entrevista o evento público en el que se hayan robado el show con su química? Me encantaría leer sus comentarios y recordar juntos esos instantes mágicos. Personalmente recuerdo con especial cariño la escena del primer beso bajo la lluvia, un momento cargado de emoción y romanticismo que marcó un punto de inflexión en la relación de Eda y Serkan. También me encanta la escena en la que Serkan le declara su amor a Eda en el aeropuerto, un gesto que demostró su vulnerabilidad y su compromiso con ella. También quiero saber qué opinan de su trabajo individual después de la serie. ¿Han seguido sus carreras? ¿Cuál ha sido su proyecto favorito de cada uno? Compartan sus pensamientos y recomendaciones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber si han disfrutado de las nuevas series de Hande como Asterisco Bambaska Bir y Asterisco, donde explora un personaje completamente diferente a Eda, o si han seguido los proyectos de Kerem, como su participación en series internacionales, demostrando su ambición y su talento para la actuación. En resumen, hoy hemos recordado la historia de Hande y Kerem, un amor que, como dice el título, siempre estará en nuestro corazón. Hemos repasado sus inicios, su romance, su ruptura y su legado.
Hemos celebrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para emocionarnos. Y hemos recordado que aunque las historias de amor a veces terminan, los recuerdos que creamos juntos pueden durar para siempre. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor puede ser fugaz, pero el impacto que tiene en nuestras vidas puede ser eterno. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje nostálgico y lleno de amor. Espero que hayan disfrutado recordando la magia de Hande y Kerem tanto como yo. Y recuerden, el amor puede llegar de muchas formas diferentes, pero siempre es importante valorarlo y apreciarlo. Ya sea el amor romántico o el amor familiar, el amor por los amigos o el amor por uno mismo, el amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan recordar la historia de Hande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y les emocione. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Y recuerden, Hande y Kerem, un amor inolvidable siempre en nuestros corazones. Hasta la próxima.